Buenos Ya. días, doctor. Buenos días, compañero. Días. A continuación le presento el caso clínico número 1. Es una mujer de 54 años con antecedentes de hipotiroidismo que consulta por astenia y adinamia de 3 meses de evolución, y en el examen físico se observa palidez marcada, lengua de papilada y vitiligo acral. Ya. Las alteraciones que se encontraron en el hemograma fueron que tenía una eritrocitopenia, una anemia ya que tenía su hemoglobina baja, hematocrito bajo, una macrocitosis, normocrónico, trombocitonia clínicamente relevante, volumen plaquetario medio levemente aumentado y una leucocitopenia. Ya. Es que hay como una barrita que no me deja ver bien las cosas. No está esa barrita de la... Ya, por lo que hay riesgo de infección, dice. Neutropenia menor a 1000. ¿Qué pasó? No, ¿Se no sé. salió? Se dejó de compartir. ¿Mari? ¿Mari? Ah, ahí está. Sorry, es que saqué la pantalla completa para que se viera todo. No sé qué barrita habla el profe. Pantalla. Una barrita que no puedo sacar en mi pantalla, pues no sé cómo sacarla porque... ¿Dónde está la hora? Ahí sí. ¿Se ve ahora? Ahora sí, se ve bien. Ya, Ya. entonces usted dice que tiene una pancitopenia. Perfecto. Ya. Sí, una pancitopenia. Entonces, ¿qué le parece? Y usted mencionó que tenía eritrocitopenia. ¿A qué se refiere eso? Que tiene bajo el recuento de eritrocitos a nivel sanguíneo total. Termine mejor la exposición y ahí seguimos. Ya, vale. Ya, en el perfil bioquímico destaca una bilirrubina y una deshidrogenasa láctica aumentada. Ya. Ya, puede ser, por ejemplo, una hipótesis de que esté aumentada la bilirrubina es que hay un mayor índice de destrucción de glóbulos rojos debido a una macrocitosis. O sea, hay una hemólisis y mencionar que la deshidrogenasa láctica es una enzima que cumple como una función importante en la producción de energía. Y cuando están altos quiere indicar que hay un daño por alguna enfermedad o alguna lesión. Ya. ¿Ya? Vamos al diagnóstico. Ya, nosotros pusimos que tenía una anemia perniciosa por una mala absorción de B12. Ya, también con un síndrome de mala absorción. Bueno, algunas causas de esto otras pueden ser deficiencia de ácido fólico, ácido metimalónico, homocisteína, y el diagnóstico clínico probable es un síndrome tirogástrico autoinmune. ¿Ya? Ya. Y el hipotiroidismo, una hipótesis sería como que hay destrucción, por la tiroiditis de Hashimoto, hay una destrucción del tejido gástrico. Ya, lo que produce que haya el déficit de absorción de B12 y a la vez se produce la anemia perniciosa. ¿Ya? Ya, entonces el diagnóstico lo pusimos porque, o sea, nuestra justificación era porque tenía la disminución de la hematocrito y la hemoglobina, por eso tenía anemia, tenía la macrocitosis, que es característica de esta anemia, una hipercromía, también puede haber la leucopenia y los neutrófilos hipersegmentados, la BCM como estaba alta también, las plaquetas bajas, el aumento mismo de la LDH, etcétera. Muy bien. Ya, y ahí se ve como ya en el enfrentamiento uno le debe hacer una endoscopía, y ahí nosotros vamos a observar lo siguiente, pues como se vería un estómago sano a la izquierda de la pantalla, y a la derecha vemos un estómago atrófico que está sufriendo el proceso de mala absorción. Ya. Ya, tenemos que también determinar los niveles séricos de B12, y para eso se le da al paciente una B12 radiomarcada por vía oral y B12 no marcada intramuscular. ¿Ya? Y así la B12 no marcada va a saturar como los receptores de B12 en el cuerpo, y la B12 marcada absorbida en el tracto gastrointestinal, así como es de inmediato eliminada por la orina. Y eso dependiendo de la cantidad de B12 que haya radiomarcada,
y que se encuentra en la orina, se determina el nivel de absorción que hay de la B12. Ya, se acabó el tiempo. Ya, Eso. ya, Y eso. ese es el tratamiento, vitamina B12. Ya. Bueno, de lo que usted dijo, está bien la mayoría, pero algunos conceptos están un poco... Yo no les hablé en la clase de la prueba de Schilling porque la prueba de Schilling ya está en desuso. No porque no sea útil, sino que porque realmente tiene algunos problemas para realizarse porque requiere un radiofármaco, como dice usted, y también porque la prueba de Schilling no están los kits comerciales, además hay que sintetizar una de las proteínas tiene que ser de origen animal y eso por el tema de los priones, entonces no se está haciendo ese test. Era bastante útil, pero actualmente lo que se hace es medir, ¿cierto? Como les decía yo, anticuerpos, célula parietal gástrica y antifactor intrínseco, ¿ya? Eh, respecto a la asociación con otras cosas que ustedes tenían ahí, es cierto eso del hipotiroidismo y muchas veces se asocian mucho a estas patologías. No tiene ese nombre que le pone, por lo menos yo no había escuchado ese nombre antes, pero en el fondo entiendo que se refiere a lo mismo, ¿ya? A la otra cosa, que no necesariamente lo que ella tiene es una anemia perniciosa, sino que puede ser otra razón también de déficit de B12, es la causa más frecuente, por supuesto, pero podemos haber tenido otra causa también. El hecho de que haya tenido hipotiroidismo es bastante sugerente, sí, de que haya tenido eso. Ahora, ¿cómo la tratamos? Estoy de acuerdo con usted, que hay que darle vitamina B12, idealmente parenteral, aunque no se olviden que la parte oral también es importante, que se puede dar también oral en algunos pacientes que no toleran o que no quieren inyectarse, pero nosotros tenemos acceso en el sistema público a la vitamina B12 parenteral, o sea, la intramuscular. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de algún aporte que quieran hacer respecto al tratamiento? ¿Cómo la tratarían, ya que no alcanzaron a decirlo en la exposición? Y con respecto al enfrentamiento clínico, ¿algún otro aporte que alguien quiera hacer? El grupo, en realidad, para apoyar a su compañera. Cuando digo alguien más algún aporte, ojalá que la gente del grupo también aporte, porque Profe, habíamos también pensado en realizarle una endoscopía al paciente ¿ya? para ver si hay atrofia en las paredes gástricas. ¿Ya? Aparte de darle, porque principalmente nos basamos en administrarle B12, Ujú. pero también queríamos hacerle una endoscopía para ver si había alguna atrofia en la pared gástrica. ¿Y por qué otra razón querían hacer la endoscopía? También lo mencionamos en la clase. Igual se relaciona para ver si puede haber alguna neoplasia. Claro, pues acuérdense que estos pacientes tienen tres veces más riesgo de hacer neoplasia y estos pacientes que tienen anemia perniciosa tienen indicación de hacerse endoscopía en forma permanente, o sea, no tan solo para el diagnóstico, sino que un seguimiento también. Claro. Y eso era importante que lo tuvieran en cuenta en el manejo clínico, ¿ya? Sí. Ahora, ¿cómo van a administrar la vitamina B12? Nosotros habíamos pensado de forma parenteral, pero igual teníamos la duda con lo del tratamiento oral, como no sabíamos cuál era como la opción más recomendada. Sí, En la clase bueno, dijimos la B12 se podría administrar dependiendo de si es como una deficiencia nomás o si ya es un síndrome de mala absorción. Y en el caso de que se administre por vía intramuscular, se administra primero de forma diaria durante una semana, 1 miligramo, y luego dosis semanales durante un mes y ya finalmente como de por vida cada 2 a 3 meses. claro, pero la oral también es útil, ¿ah? No se queden con la idea de que solamente puede ser parenteral, Sí. porque la oral no requiere de factor intrínseco para ser absorbida. ¿En qué condiciones, por ejemplo, no es recomendable? Por ejemplo, un intestino corto, o que tenga algún trastorno de la absorción importante a nivel intestinal, que sea como una diarrea crónica, no sé, cosas así, probablemente ahí no sea tan buena idea.
pero el oral también es factible y hay mucha gente que no quiere pincharse, o sea, no mucha en realidad, es poca, pero hay de repente alguien por ahí que no quiera pincharse y no pueden decirle a ustedes que no se puede tratar por los comprimidos de neurobionta oral que hay disponible. ¿No? Eso, ya. Entonces, bueno, entonces eso era importante que me dijeran. ¿Qué otro diagnóstico importante es cuando uno encuentra una pancitopenia de este nivel? ¿Qué otro diagnóstico usted? Por eso era la pregunta de diagnóstico sindromático no era para que me dieran a mí el diagnóstico del paciente, sino que era como para que no se les escapara algunas otras causas. ¿Qué otra patología puede debutar así también con este hemograma? Si quieres lo puedes volver a mostrar el hemograma, por favor, para que tus compañeros lo puedan, a no ser de que cada uno lo esté viendo en su casa, pero mejor muéstralo en la pantalla. ¿Lo puedes mostrar? ¿Cómo, profe? ¿Acaso puedes mostrar el hemograma nuevamente en la pantalla? Eso es lo que te estaba pidiendo. Sí, sí. Que no lo había escuchado. Ahí está. Ya. Si alguien más puede opinar de qué otra patología puede ser del mismo grupo. A ver, don Juan Navarro, que no ha hablado nada, don Juan. Puras mujeres han opinado y tienen. También puede ser una aplasia medular por algún daño en la Le pregunté médula. a Juan Navarro. Disculpe. Estaba tratando de pensar qué podría ser. Ya le soplaron una causa, la aplasia medular. ¿Qué más La puede relación ser? molecular, pero ahí no serían más bajos los niveles de celular. No necesariamente, puedes tener de todo, ¿no? Esa neutropenia puede ser de una aplasia medular moderada, por ejemplo. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser una aplasia medular, digamos, tan grave. Puede ser una aplasia medular moderada. ¿Ya? Otra cosa que no se les olvide son leucemias agudas. Cuando vean estos hemogramas con pancitopenia, no importa la edad, tienen que pensar siempre en estas dos o tres causas que dijimos. Aplasia medular, ¿cierto? Sobre todo en una persona que no es tan mayor, esta señora tenía 54 años, incluso el caso real, yo manipulé un poco los datos porque el caso real era de 44 años. Era una mujer de 44 años y le puse un poquito más de edad para que pensaran en la anemia perniciosa. Pero la verdad es que la señora tenía 44 años, entonces se imaginen ustedes, a esa edad mielodisplasia es poco probable, ¿ya? Aplasia medular sí, dijimos que daban personas más jóvenes, ¿cierto? Que me parece una buena opción. La anemia perniciosa, aunque no es tan frecuente a la edad de esa señora, igual puede ser una opción. ¿Ven? Entonces uno ahí de esa forma va creando un poquito su diagnóstico diferencial. Ya, hay algunos detalles también que son importantes. Dijeron ustedes que me pareció muy bien que la CHCM era normal y de alguna forma eso se dieron cuenta que era normocrómica y se dieron cuenta que el artefacto del HCM, no sé si se dieron cuenta de eso, que el HCM está aumentado. Sí, Sí, pero como era macrocítico. Eso es súper importante que lo tengan claro también. ¿Les queda clara la regla de los 3 aquí en este hemograma? Uh-huh. Un tercio del glóbulo rojo representa un tercio de la hemoglobina y la hemoglobina un tercio del hematocrit. ¿Ya? sí. Ya, me parece muy bien. Muchas gracias, Gabriela. Y grupo 5. Quedan liberados entonces de eso. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Ya. Ahora el grupo 6 con el seminario 2. Y el grupo 6 va a estar la persona número 6, Marta Rodríguez. Ella va a presentar. Ya.
Mm, ¿Se ve en pantalla completa? Se ve pantalla completa. Yo lo veo lo más bien. Mm, Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a presentar el caso clínico número 2. Ya. Este caso es un hombre de 50 años que consulta por astenia y baja de peso. Al examen físico se encuentra esplenomegalia 7 centímetros bajo el borde costal izquierdo. Al hemograma encontramos un recuento de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito que están disminuidos, o sea, hay un síndrome anémico. El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media están en rangos normales. El CHCM está bajo el rango normal, por lo tanto tiene una hipocromía. Y está levemente elevado el RDW, por lo tanto sugiere diferencia en tamaño de los hematíes. Por lo tanto, se concluye que es una anemia normocítica hipocrómica. El volumen plaquetario se encuentra dentro del rango, pero el recuento plaquetario del frotis muestra un aumento de las plaquetas, por lo que hay trombocitosis. Presenta leucocitosis también y la fórmula diferencial muestra aumento de las 3 series, basófilos, mielocitos y baciliformes. Y el frotis muestra un predominio de los blastos, por lo tanto, ante el aumento de las plaquetas, aumento de leucocitos, sobre todo de mielocitos y basófilos, sumado a la esplenomegalia y la MEL, y la anemia, más los datos del paciente que venía con astenia y baja de peso, nos hace sospechar de una leucemia mieloide crónica. Esta es una neoplasia mieloproliferativa crónica que se caracteriza por una proliferación de los glóbulos rojos de la serie granulocítica, esplenomegalia, trombocitosis y anemia. Y los medicamentos conocidos son, por ejemplo, los inhibidores de la tirosina sinasa, que se dirige a la proteína que tiene como descontrolada esta patología. Ahora, para llegar al diagnóstico, necesitamos... la otra diapo, por favor. La otra. Para llegar al diagnóstico necesitamos la anamnesis, buscar signos y síntomas como el cansancio, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, dolor debajo de las costillas, al lado izquierdo, hacer un examen físico completo, el recuento sanguíneo completo, un estudio bioquímico, aspiración de médula ósea y biopsia, análisis citogénico, y necesita derivación especialista de hemato-oncológico para confirmación diagnóstica. El tratamiento inicial es el imatinib, que es un inhibidor de la proteína tirosina quinasa BCR-ABL, que produce un elevado porcentaje de la respuesta hematológica y citogénica de remisión. Otro tratamiento puede ser el trasplante alogénico de precursor hematopoyético, y también es importante clasificar la fase de leucemia en el caso de confirmar el diagnóstico para iniciar el tratamiento. Muy bien. Con respecto a, bueno, es el enfrentamiento clínico. Con respecto a la parte de del perfil bioquímico, ¿le encontraron algo ahí? Si es que me perdí o no me dijeron nada, no sé. Respecto a las alteraciones del hemograma, también me gustaría que me las mencionaran de nuevo. Me dijeron la trombocitosis, me dijeron la anemia, me dijeron la leucocitosis, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman esos fenómenos que aparecen ahí en el hemograma? Hay un fenómeno que no sé si lo mencionaron. O sea, lo describieron, pero no sé si está mencionado. O sea, se mencionó que está con hipocromía, el síndrome anémico, Sí, eso me lo mencionaron. y está levemente elevado el RDW, por lo tanto hay diferencia en los tamaños de la hematíes, que es como una leve anisocitosis. Sí. Y en la fórmula de Chilling, me gustaría que me escribieran de nuevo lo que viste, a ver si lo mencionaste o no. En los leucocitos. Ya, y sí, ahí habíamos mencionado que presenta aumento de la basófilos, mielocitos y baciliformes. Mira, ¿cómo se llama eso? No. ¿Cómo se llama el aumento de los mielocitos y los baciliformes? Incluso tiene promielocito. ¿Alguien más del grupo sabe?
Está. Arturo Alejandro. Arturo Alejandro, ¿está por ahí? Aquí estoy. Ya. ¿Es su apellido es Alejandro o su nombre? Mi apellido. Ah, apellido. Em, Arturo, entonces cuéntame cuál es, qué es lo que ves ahí. No importa si esto es, bueno, en realidad es evaluado, sí importa. ya, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Por qué era el aumento de...? ¿Cómo se llama eso que describió Marta? Marta dijo que había aumento de basófilos, mielocitos y baciliformes. ¿No es desviación a la izquierda? Muy bien, desviación a la izquierda se llama ¿a qué? Al aumento de esta serie leucocitaria. Pero en relación a qué. ¿Cómo me aparece la clase de desviación izquierda definida? La clase de hemograma. Desviación a la izquierda, decía que era un aumento mayor del normal de células inmaduras en sangre periférica. ¿Pero de qué tipo? ¿Los blastos? No, serie inmadura se refiere a la serie neutrófilo, ¿ya? Cuando hablamos de tiene que ser más de un 5%, los baciliformes normales son hasta 5%, ¿ya? La sumatoria de todas las células que aparecen ahí como inmaduras, o sea, promielocitos, mielocitos, juveniles, baciliformes, todo eso no debe sumar más del 5%, ¿ya? Ahí tú tienes un 9, más un 8, más un 3, tienes un 20% de células inmaduras de neutrófilos, ¿ya? Esas son formas prematuras de los neutrófilos, ¿ya? Entonces eso es una desviación izquierda muy marcada, ¿ya? Y es un concepto básico, ¿eh? Tienen que manejarlo muy bien. No es algo de los hematólogos nomás, tanto de los ítems de la UNACOM que ustedes tienen que saber definir. Y los basófilos, el aumento de los basófilos se llama basofilia, ¿ya? Entonces este paciente tenía una basofilia con desviación izquierda y una leucocitosis con basofilia y desviación izquierda. Recuérdense que cuando hablamos de leucocitosis tenemos que definir qué es lo que está aumentado, porque podría estar aumentado los linfocitos, por ejemplo, podrían estar aumentados los neutrófilos, los monocitos. En este caso los que estaban llevando, en este caso, miren, fíjense que el paciente tiene 1300 linfocitos y tiene 28.000 neutrófilos. O sea, lo que está aumentado aquí son los neutrófilos y sus formas precursoras. Otra cosa importante es que este paciente está con 15% de blastos, ¿ya? O sea, está a puertas de una crisis plástica. Puede ser que la crisis plástica es con más de un 20%, así que probablemente este paciente esté en fase acelerada, más que fase crónica, ¿no? Lo cual tiene más mal pronóstico, por supuesto. Esto, claro, hay que cotejarlo con otros estudios también, pero igual no es de buen pronóstico tener tantos blastos en sangre. En fase crónica uno no ve tantas células inmaduras en sangre. Pero como les digo, una vez más esto hay que cotejarlo con otras cosas. ¿Por qué? Porque a veces los blastos se definen por un aspecto. Entonces, si hay una persona que no es muy experimentada, puede tal vez encontrar más blastos de los que realmente hay, o al revés, puede encontrar menos. Entonces, siempre hay que pedirle a la persona que tenga más experiencia que, si uno cree que hay una leucemia, tiene que, ojalá verlo a alguien con alta experiencia. Ya. Bueno, ¿qué otros diagnósticos diferenciales les parece en un paciente que tiene estas características? Porque si bien ustedes me dijeron que era una amiloide crónica, que era lo que tenía el paciente, ¿qué otras cosas tienen que pensar cuando aparecen ahí? Por eso el segundo dice diagnóstico sindromático. Cuando uno habla de un diagnóstico sindromático, ¿de qué se refiere? En general, ese término ustedes lo manejan. Que es como un conjunto de síntomas. Sí, muy bien, un conjunto de síntomas, ya, pero en general
que son, por ejemplo, fiebre diagnóstico sindromático, ¿cierto? La fiebre puede ser porque esté infectado, por un tumor, ¿cierto? Por facticia, puede ser una hipertermia en una fiebre, qué sé yo. O sea, hay varias causas de aumento de temperatura. Entonces, en este caso, el diagnóstico sindromático que ustedes se tienen que presentar, y lo que era importante es la esplenomegalia, no nos olvidemos de eso, ¿ya? Una esplenomegalia con leucocitosis, no son muchas las causas que puede tener, ¿ya? En este caso, el diagnóstico diferencial habría sido que ustedes pusieran, por ejemplo, esplenomegalia como un diagnóstico, leucocitosis como otro diagnóstico. Después uno busca la unidad diagnóstica entre una cosa y la otra, pero es importante que ustedes cuando se planteen, y eso para toda la medicina es válido, o sea, no tan solo para esta parte, sino que cuando ustedes quieren enfrentar un caso, tienen que irlo como desmenuzando y ver después todas las partes es como tomar un rompecabezas y ver cada una de las piezas y después mirarlas en conjunto. No traten de hacer diagnósticos inmediatamente porque no lo van a poder hacer, porque muchas veces el paciente no tiene tan claras las cosas desde el primer momento. Entonces, de hecho, ustedes no pueden haber diagnosticado una leucemia mieloide crónica en este caso porque no tenemos el examen confirmatorio, ¿verdad? Tenemos todo de leucemia mieloide crónica en este hemograma, todas las cosas que se ven absolutamente habitualmente, pero no tenemos la citogenética ni la PCR positiva todavía ahí. Entonces uno puede decir OPS-LMC o puede decir esplenomegalia con leucocitosis o qué sé yo, pero no puede decir de una así de entrada porque no tenemos todos los elementos. En el perfil bioquímico no hay nada destacable y eso era lo que también quería que me hubieran dicho, que no había nada. Y esta enfermedad en sí no tendría por qué alterar tanto el perfil bioquímico, no es como en el caso anterior en que sí se alteraba, porque el LDH digamos, un examen que es muy sensible a la hematopoiesis ineficaz. O sea, si el paciente tiene una hematopoiesis ineficaz o tiene una hemólisis, la lisis celular que se produce tiende a producir elevación del LDH por la apoptosis prematura en el caso de la anemia megaloblástica y en el caso de la hemólisis por la ruptura de los glóbulos rojos. ¿Ya? Eso. Muy bien. Pasamos al siguiente grupo. Grupo 7, seminario 3. Y la persona número 7 de la lista, Francisca Toro. Ella va a exponer. ¿Está por ahí Francisca Toro? ¿Me escuchan, cierto? Sí, se escucha, doctor. Ya, entonces que Francisca se conecte. Doctor, está tratando que se le descargó el computador. Va a ver si se conecta el celular porque no tiene luz en la casa. Si no tiene el computador cargado, tampoco va a poder mostrar la diapositiva, aunque se logre conectar. No, pero yo le comparto, doctor. Si estamos esperando a que se conecte, ¿no? Ah, bueno. ¿Se ve bien? Se ve muy bien.
Hola, ¿me escucho? Hola, sí, se escucha. Oh, mil disculpas, es que estoy en No, no se haga teléfono. problema. No, no hay ningún problema. No hay Oh, ya, ningún... me Tienen asusté. problemas técnicos, me dicen al tiro, cambiamos de persona del grupo, por eso son 10 personas en el grupo. Ya. ¿Me cambian la depo, por fin? Aló. ¿Se cambió la diapo? Sí, la cambié, pero Puta, la veo igual. Ya, pero no importa. No, pero Ya. tienes que cambiarla a la siguiente, de caso clínico. Sí, eso decía, pero no se me cambia. ahí, ¿no se ve? Ahí Ahí sí. sí. Ya. El caso clínico dice que es una mujer de 44 años que consulta por aumento de peso y alopecia. Ya. La siguiente. Ya en el laboratorio lo único alterado que tiene va a ser el volumen corpuscular medio, que va a estar disminuido y las plaquitas van a estar aumentadas. Ya. Todo lo demás va a estar normal. Cambio, por favor. La siguiente. Ahí sí. No, la 1. Ya dice, señala las principales características del hemograma y perfil bioquímico y la única alteración que va a tener es el volumen corpuscular medio que está abajo, como dije, o sea, va a tener una microcitosis y las plaquetas van a estar sobre el rango normal, entonces va a tener una trombocitosis. Ya el posible diagnóstico de sospecha en este caso, decidimos que iba a ser el hipotiroidismo por las características que tiene el paciente, que refiere a alopecia, aumento de peso y aparte va a ser más prevalente en las mujeres. Y también va a aumentar progresivamente con la edad. La siguiente, por fin. El enfrentamiento clínico, bueno, la anamnesis va a ser buscar alguna pérdida sanguínea, preguntar por los antecedentes gineco-obstétricos, también preguntar por los hábitos alimenticios, antecedentes mórbidos y si consume algún tipo de fármaco. Los exámenes que le vamos a solicitar va a ser un perfil tiroideo, donde pidamos una concentración sérica de la TSH y la T4 libre. También vamos a pedir un perfil bioquímico y renal para ver el BUN y la creatinina. Y por último un perfil lipídico para observar el colesterol total, el LDL y los triglicéridos. Y también vamos a completar el estudio de hierro con el hierro sérico, la saturación de transferrina, la capacidad latente de fijación, la protoporfirina libre de eritrocitaria, perdón. Y también vamos a pedir un frotis sanguíneo. Ya. ¿Eso es la presentación del caso? Sí. ¿Puedes poner para atrás donde pone el laboratorio? Muy bien. El siguiente. Ya. ¿Por qué dice que estaba normal aquí? ¿Están todos de acuerdo, no? ¿O hay alguien que no lo esté? O sea, está dentro del rango de laboratorio según los valores que están ahí. Sí, pero yo les hablé de los rangos clínicos en la clase. Pedimos una ferritina nosotros mayor de 40 habitualmente. Se puede bajar a 30, pero esa ferritina está baja. No está normal. ¿Ya? Y si tú vas hacia arriba, al hemograma, encuentras, ¿cierto? ¿Frente a qué estamos? A ver el resto del grupo. Miren la diapo de la clase si quieren. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Hay anemia o no hay anemia? No hay anemia.
No hay Bueno, hay anemia. anemia. ¿Qué más hay? Me dijeron que había microcitosis. Perfecto. ¿Hay hipocromía? No. No, ¿verdad? ¿Qué más hay? Dijeron plaquetas elevadas. Me parece muy bien ese concepto. Plaqueta elevada. ¿Puede haber toda una unidad diagnóstica aquí o no? Sería como una etapa primaria de la anemia ferropriva. Eso es. Cuando hay ¿Qué examen faltó aquí para...? ¿Cómo se llama esa etapa que dice usted? la depresión de los depósitos. ¿Están todos de acuerdo que es la depresión de los depósitos o no? ¿Por qué se caracteriza la etapa de depresión de los depósitos? Porque hay una ferritina disminuida con todos los valores normales. ¿Y aquí están todos los valores normales o no? Sí. O sea, sí. De lo que se ve para la anemia ferropriva, sí. Pero ustedes me dicen que ya no está normal este hemograma. Ustedes mismos se dieron cuenta que tiene plaquetas altas y tiene PSM bajo. ¿Es tan así como que no tiene nada este hemograma? ¿Cuáles son las tres etapas de la deficiencia de hierro? Primero normal, después la depresión de los depósitos y después la eritropoyesis deficiente en hierro. Y Y después la anemia ya, la anemia ferropriva. ya. ¿Esta sería como una etapa de depresión de depósitos únicamente? Únicamente no, porque tiene una trombocitosis. Pero, claro, pero estaría como dentro de la etapa inicial de una anemia ferropriva. Claro, o sea, no es una etapa previa a la anemia ferropriva como la conocemos. Por lo tanto, sería una eritropoyesis deficiente de hierro. ¿Ya? Esa es la segunda etapa de la depresión de hierro. Estamos en un hemograma que está probablemente en una segunda etapa de depresión de hierro. ¿Ya? Así que en esta etapa bastaría para el diagnóstico con qué examen, solamente con la ferritina. No necesitamos más estudios que nos confirmen eso, porque el hemograma ya lo está confirmando y ya tenemos digamos, una historia clínica también, que no sé si ustedes la tienen completamente. Ya tenemos incluso secuelas funcionales de esto. La paciente se queja de caída del pelo. O sea, ya no es tan así como que o sea, hay un síndrome ferropénico ya asociado a este cuadro. ¿Ya? Probablemente porque se le cae el pelo por otra razón. Ya. Entonces, ojo con estos hemogramas que parecen tan inocentes, porque uno dice, no tiene nada, que es cierto, mira, si un asterisco sale ahí al lado del PSM, qué sé yo, y lo importante es que ustedes sepan ahí que digamos que esta paciente ya tenía una depresión de hierro importante, que no es baja. Ya esta es una paciente que hace tiempo que yo estoy tratando, que se toma los medicamentos, después se lo deja de tomar, después vuelve, se lo deja de tomar y siempre ha estado con hierro bajo, siempre. Entonces, cada cierto tiempo le hago exámenes, pero la verdad es que no he logrado, digamos, porque probablemente tiene una causa que no está corregida. ¿Y por la edad qué harían ustedes con esta señora? Tiene 44 años. ¿Qué harían con ella si ustedes establecen que hay una deficiencia de hierro y un hemograma inicialmente alterado? ¿Cuál es el enfrentamiento clínico en este caso? ¿Sulfato ferroso? ¿Ya? Ese. ¿Qué le vas a decir a la señora para que se tome el sulfato? ¿Cómo le vas a decir que se lo tome? Cualquiera del grupo puede responder. Una tableta oral. ¿Ya? ¿Pero cómo se toma? Que sea una hora antes o 2 horas después de las comidas. ¿Una hora después de las comidas? ¿Cómo es la cosa ahí con las comidas? 1 hora antes o 2 después. Sí, eso. Los medicamentos con estómago vacío se toman 1 hora antes o 2 horas después de comer. ¿Ya?
Así sería el fierro. Ya. ¿Y qué van a hacer con ella? Le van a decir cuánto se toma al día. Imagínense que están frente a la señora y le tienen que explicar. ¿Cómo le van a explicar? La señora Juana, señora Juanita, tómese estos medicamentos, explíquele, a ver, ¿quién le va a explicar del grupo? Francisca ya presentó, así que Camila. Camila, ¿cómo le va a explicar a la señora que se toma el fierro? Que, bueno, en caso de que esté tomando sulfato ferroso, tiene que tomar 3 tabletas por día y 1 hora antes de comer o 2 horas después de las comidas, que no sé, la hora de almuerzo también la acidez estomacal y la vitamina C también ayudan a la absorción del hierro, entonces ojalá alinear las ensaladas con harto limón o una jugo de naranja, daría esas recomendaciones más que nada. Los efectos igual que va a tener el mal sabor. ¿Cómo es el uso de la vitamina en relación a la vitamina C? Eso no me quedó muy claro, Camila, que me lo expliques. Que la vitamina C es importante para la absorción del hierro. Ya, pero ¿en qué momento se tiene que tomar la vitamina C? ¿Cuando se tome el hierro o con el jugo de naranja del almuerzo? No me quedó muy claro. Cuando se tome el medicamento. Ya, entonces es necesario que alineen las ensaladas con jugo de naranja. No, en ese caso no. Pero, por ejemplo, en caso de que coma legumbre o cosas así, es importante el ácido. Yo creo que ahí tienes una confusión, porque precisamente necesitamos que el fierro se tome en ayunas, o sea, que el estómago vacío, o sea, no en ayunas, sino en el estómago vacío. Entonces los alimentos no tienen nada que ver con la tableta. Cuando tú le explicas al paciente, le tienes que dejarla, porque con esa explicación que me diste recién, yo que soy la señora Juanita, entendí que tenía que tomarme el alimento con las comidas. Y más encima tenía que ponerle, ¿me entiendes? Y más encima tengo que comer esta ensalada. Eso es lo que yo entendí. Que es precisamente lo que no hay que hacer para que el fierro se absorba. Uno no tiene que comer comida con el fierro y más encima los vegetales hacen que el fierro se absorba menos. Entonces, si usted le quiere decir a la señora que se tome con vitamina C, tiene que ser una vitamina C comercial, que se toma una tableta, ¿cierto?, junto con el preparado de hierro. Idealmente no mezclarlo con comida, porque si usted lo mezcla con un jugo de fruta natural, por ejemplo, o jugo de caja, va a tener otros componentes que probablemente van a disminuir la absorción, entonces no es recomendable, solamente vitamina C sola, ¿ya? Así que no le meta información al paciente que no es útil, ¿ya? ¿Y qué más le va a decir a la señora? Eso que iba a decir la Pancha, que los efectos secundarios del hierro oral, que puede presentar vómito, explicarle que las heces pueden salir más oscuras, el sabor ¿Cuáles son los secundarios más frecuentes del hierro? La heces oscura. ¿Y qué otra cosa? El sabor metálico. Lo que al paciente más le va a incomodar de todo. La constipación. Eso, la constipación y la hinchazón. Eso es algo que yo creo que nadie va a querer tener en su vida normal. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que preguntarle al paciente antes de darle hierro? Es cómo es su tránsito intestinal. Si es una persona, y ahí uno tiene que, porque usted le dio inmediatamente la dosis máxima a la señora. Hay que tener cuidado con eso, porque le pueden provocar al paciente un problema muy importante. Acuérdense que el hierro no necesariamente hay que dar las dosis purísticas, sino que lo importante es el tiempo que uno indica el hierro y la tolerancia que el paciente tiene. Lo ideal son 3 veces al día, como dice Camila, pero si la señora tolera 1 vez al día, entonces vamos a poder darle 1 vez al día nomás, pero va a tener que estar más tiempo en tratamiento. Probablemente ya no 3 meses, sino que 6 meses o tal vez más tiempo, ¿ya? Entonces, uno tiene que hacer una anamnesia un poquito dirigida a ver cómo son sus síntomas intestinales. Si la señora tiene un tránsito intestinal normal y no tiene ningún problema, entonces probablemente pueda tolerar 1 o 2 veces al día el hierro y después uno podría subir. Pero empezar de entrada con 3 dosis, sin haber preguntado cómo es su tránsito o cómo es su digestión, por decirlo de alguna forma, es como difícil, porque cada persona es diferente en ese sentido. Me parece bien que reconozcan eso como importante. Ahora, respecto a los exámenes de
mejoría. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la señora para poder saber si se ha controlado su problema o no? ¿En cuánto tiempo más le vamos a controlar? En una semana. Y el hemograma pedirle en 2 meses. Y el hemograma, ¿y por qué la vas a controlar en una semana? Para ver si toleró bien el medicamento. Ya. Vamos a la siguiente diapositiva donde usted coloca el enfrentamiento clínico. Ya, ahí usted me dice, ustedes pensaron en esto igual, porque me llamó la atención que hayan pensado en hipotiroidismo y después en el enfrentamiento clínico hayan buscado pérdida sanguínea, me parece, y antecedentes ginecobstétricos. Pensaron en una anemia ferropriva, pero no lo pusieron como diagnóstico, no me queda claro por qué. Ya los hábitos alimenticios me parece bien, ¿cierto? Antecedentes mórbidos, sí, también por supuesto. ¿Qué antecedentes mórbidos son importantes en una paciente que se sospecha de una ferropenia? Puede contestar a otra persona del grupo también, ¿eh? Hay 10 personas en el grupo. Puede ser que haya tenido ¿Sería una un tipo? cirugía bariátrica o enfermedad celíaca de mala absorción. Súper importante. Y eso a veces no se pregunta, ¿eh? A veces no se pregunta. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿El tipo de alimentación? ¿El tipo de alimentación de la paciente? Tipo de alimentación. ¿Quién sabe si es vegetariana? ¿Quién sabe si está haciendo una dieta estricta? A veces hay gente que hace dietas de la televisión, ¿cierto? Y pueden estar ahí y haber bajado de peso. ¿Qué otra cosa es importante? Que no está en la lista de cosas que ustedes mencionaron ahí. El caso de que pueda estar embarazada porque ahí aumenta el requerimiento de hierro, que esté Ya. usando eritropoyetina. Sería como evidente que esté embarazada, ¿no? Porque para tener ya un déficit de hierro tendría que tener probablemente un embarazo más avanzado. Si es Otra cosa, mujer con edad fértil, puede ser las menstruaciones. las menstruaciones, muy importante. Pero ya lo mencionó usted, antecedentes ginecobstétricos. Me imagino que una buena historia menstrual es clave, ¿cierto? Una mujer que todavía no es tan mayor como sigue teniendo reglas, ¿verdad? Eso es importante porque puede la señora diga, no, sabe que se me cortaron las reglas hace 5 años. Entonces ahí cambia completamente el panorama del estudio de esta señora, ¿verdad? Porque es una señora de edad mediana. La otra cosa que habitualmente no se pregunta, aunque ya a esta edad podría estar haciendo, es lactancia. Ya muchas veces las mujeres que ya están con guagua en la casa, a veces les prolongan la lactancia por un tema económico, porque no tienen plata para comprar la leche o por lo que sea, y más de 6 meses, a veces niños que están 1 año con lactancia. Eso es un tremendo estrés para el organismo de una mujer que ya tenía una ferropenia de antes, entonces puede ser también una causa de la lactancia. Otra cosa que no se pueden olvidar, ¿cierto?, es que esta mujer ya es mayor, como les repito. Entonces, no podemos olvidarnos aquí de pedir, si la historia no nos convence desde el punto de vista ni ginecológico ni obstétrico como una causa, digamos, ni la lactancia y no hay ningún antecedente mórbido, yo le pediría a esta señora un estudio endoscópico, porque podría tener también un cáncer gástrico, ¿por qué no? Sobre todo si ya había estado en tratamiento, como les digo yo, y no ha respondido. De hecho, yo se lo quería pedir, pero no me pescó la señora. Así que no se lo va a hacer. Pero sí, yo creo que hay que pensar en una neoplasia gástrica, porque ya tiene más de 40 años, ¿ya? Y después de los 40 años, las personas aumentan su riesgo de tener diferentes tipos de neoplasia, ¿ya? Eso. Muy bien. Ya, entonces vamos a pasar al grupo siguiente antes de hacer un pequeño break. ¿O prefieren hacer el break al tiro? Sí, No. el siguiente. Sigamos entonces. Ya. En la clase que yo les envié en el PDF están anotados los exámenes y los valores, ¿eh? Para que no se olviden de revisar eso. Yo les mandé las clases con Francis. Están enviadas las clases.
Ya. Entonces, ahora vamos al caso número 4 con el grupo número 8. Y la persona número 8 del grupo número 8, Karen Camilo. Ya, vamos a compartir el tiro. ¿Me estás compartiendo yo todavía, no? No todavía. Ay, Aún no. pensé que no me parecía a mí. Ya, vamos a presentar el caso clínico número 4. ¿Me pasas la diapo, por favor? No, el anterior. ¿Dónde está el caso? Ya. Bueno, en este caso tenemos un hombre de 23 años que consulta por purpura cutánea, gingivorragia, que sería sangramiento en las encías, y epistaxis, que es lo que sería un sangramiento nasal. ¿Ah? ¿Caso 8? ¿Qué caso estás viendo tú, perdón? Me ¿El perdí. caso 4? 3. ¿O el caso 4? No, 4. El caso 4, disculpa, que lo tengo abierto otro caso. Ya. Ahí sí, ya. Ya, continúo. Bueno, y estos síntomas los presenta hace 2 semanas de evolución. La otra diapo, por favor. En el hemograma lo que podemos encontrar en el recuento eritrocitario es que está disminuido. La hemoglobina también está disminuida y el hematocrito también. Así que aquí hay antecedentes de una anemia. Luego analizando el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, vemos que están en valores normales, así que la caracterización de esta anemia sería normocítica y normocrómica. Respecto a la amplitud de la distribución de los eritrocitos, vemos que está levemente aumentado, así que vemos que hay una distribución un poco distinta en lo que sería el tamaño del eritrocito. Luego en el recuento de las plaquetas vemos una cantidad disminuida, por la que el paciente presenta una trombocitopenia, y en el recuento leucocitario también vemos un aumento, y esto sería una leucocitosis. La siguiente diapo, porfis. Bueno, en esta parte del hemograma vemos un aumento en los mielocitos y en los células juveniles. Lo que vemos acá en el fondo es una desviación a la izquierda por mayor presencia de células inmaduras, y esto podría representar algún tipo de infección en el paciente. ¿En la siguiente? Por favor. Creo que aparecía mejor. Ya, sí, aquí está. Vemos que está la presencia de blasto, lo cual es algo anormal. Y también vemos la presencia de bastones de Auer. Bueno, la presencia de bastones de Auer, como sabemos, una inclusión anómala en el citoplasma de los mieloblastos y los promielocitos. Y esto se podría presentar en una leucemia mieloide aguda o mielomonocítica. Y bueno, los blastos, como también sabemos, una forma inmadura que indicaría una anomalía en la médula ósea. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al perfil bioquímico, lo que vemos acá es una cantidad disminuida en el fibrinógeno, el tiempo de protrombina y el IRN están elevados, o sea, tenemos una menor capacidad de coagulación y esto podría afectar en una hemorragia, por ejemplo. El tiempo parcial de la tromboplastina también está
bueno, este está disminuido, está alterado también. Y en el fondo lo que habría acá es una hipofibrinogenemia y alteración tanto en el tiempo de protrombina como en el bueno. Fíjense La ahí, siguiente. antes de la cambie, ese PT, por ejemplo, son 18.6 segundos, lo normal es hasta 12 segundos, o sea, tenemos una prolongación del tiempo de protrombina, y eso se asocia con una baja del porcentaje de protrombina, ¿ya? O sea, se prolonga el tiempo, baja el porcentaje y aumenta el INR. Eso es lo que en este caso estamos viendo de acuerdo a lo que tú nos muestras. ¿Dale? Sí. Ok. Bueno, la otra diapositiva, por favor. Ya. Lo que vemos acá, bueno, la bilirrubina en general está normal, no se ven alteraciones en ese aspecto. La fosfatasa alcalina lo mismo, y sí vemos un aumento en las transaminasas. Esto podría significar una alteración hepática. No sabemos la procedencia de acuerdo a la sintomatología, así que hay que seguir ahondando en el tema. Y respecto a la albúmina, se ve en un valor dentro del rango. Si no me equivoco, no alcanzo a ver también. Sí, está dentro del rango. La siguiente diapo. Ya lo que vemos acá es la creatinina, está levemente baja, y lo que sí está la velocidad de filtración muy aumentada de una manera patológica, la verdad. Y el resto de los indicadores están normales. La velocidad de filtración no es patológica, es normal en este caso. Lo que pasa es que el paciente tiene muy buena función renal, no vale bueno para él. Doctor, una consulta, o no sé si la puedo hacer al final en respecto a esto. Sí. Es que nosotros habíamos visto en clase recién en el módulo de diabetes que la filtración glomerular, claro, debe ser sobre 90 idealmente, pero cuando estaba en este nivel de filtración, era porque el riñón estaba ejerciendo como una función mayor a la normal, entonces en el fondo se estaba generando como un desgaste. Por decirlo así, podría ser, pero probablemente en este caso, yo creo que la creatinina la que está baja en relación al paciente, porque una creatinina baja en un hombre joven probablemente refiere sarcopenia. Entonces yo creo que aquí la creatinina no es una forma real de medir la función renal en este paciente. ¿Ya? Lo vamos a conversar cuando veamos el diagnóstico que tú me vas a plantear. Ya, perfecto. La siguiente diapo. ¿Qué significa eso de abajo la procalcitonina y la PCR? ¿Para qué sirven esos exámenes? Disculpe, doctor, ¿cómo? ¿Para qué sirve la procalcitonina y la PCR? ¿Por qué se los habrán pedido? Para ver si hay alguna infección, inflamación, etc. Ya, muy bien. Ya. Continuamos. Bueno, en los probables diagnósticos sindromáticos, nosotros planteamos un síndrome anémico, el síndrome purpúrico y probablemente un síndrome hemorrágico y un síndrome paraneoplásico, porque la púrpura trombocitopénica puede estar asociada a un cáncer, a una leucemia. Ya. La siguiente. Por favor. Ya, y en el enfrentamiento clínico, bueno, por sospecha de una leucemia promielocítica aguda, no diagnosticada claramente porque faltan exámenes, el manejo que nosotros haríamos sería hospitalizar al paciente, indicar el aislamiento y completar la anamnesis en el sentido de preguntar por otros síntomas, por baja de peso, por astenia, dinamia, palidez, cansancio, fatiga, todo lo relacionado a la anemia y a la leucemia, y también antecedentes del paciente como el uso de medicamentos, antecedentes mórbidos, familiares también, en el caso de tener antecedentes de cáncer, para tener una historia más completa. Haríamos el examen físico también, para buscar otras zonas de la piel con hematomas, la palpación del vaso, también la palpación del hígado, para ver si existe alguna
hepatomegalia o esplenomegalia o encontrar alguna otra zona de hemorragia. También buscar, o sea, pedir nuevamente un perfil bioquímico y analizar esto de la filtración glomerular, porque igual la albúmina está normal y la creatinina está levemente baja, entonces ahondar un poco en eso. Y también en la función del hígado, que vimos que estaban las transaminasas elevadas, pero no tenemos mayor información respecto a eso. Y bueno, el recuento sanguíneo completo, hacer una biopsia medular, un análisis citogénico y bueno, como ya dije, el estudio hepático. Luego procederíamos a hidratar al paciente de forma endovenosa con suero y para mantener así la diuresis y evaluar la necesidad del apoyo transfusional, que bueno, como usted que mencionaba, en este caso sería solamente de plaquetas. Vuelve al hemograma, por favor, para que me describas un poquitito los hallazgos y me recuerdes la clínica, porque mira, muéstrame tus diagnósticos diferenciales, tus diagnósticos sindromáticos. Me dijiste purpúrico y hemorrágico, ¿por qué los separaste en dos? ¿Cómo? ¿Por qué separaste el síndrome purpúrico del síndrome hemorrágico? Porque bueno, la hemorragia, o por lo menos nosotros lo planteamos así, puede estar, no sé, por ejemplo, podría ser algo intestinal o algo así como algo más agudo, y el síndrome purpúrico puede ser como por algo autoinmune en el que se están destruyendo las plaquetas y se están generando estos como hematomas, por así decirlo. Entonces, como por causas un poco diferentes. Ya. Bueno, en general corresponden a lo mismo, ¿ah? O sea, la púrpura es una manifestación cutánea de un síndrome hemorragíparo, como lo quieras llamar, o una diátesis hemorrágica. Por ejemplo, el diagnóstico diferencial, si le pones síndrome purpúrico o síndrome hemorrágico, cualquiera de los dos a uno le hace pensar en las dos cosas. Ya no necesitas separar. Parte del mismo ciclo de síntomas. ¿Ya? Tú me hablabas de... ¿Por qué crees que este paciente está con este síndrome purpúrico o slash hemorrágico o como lo quieras llamar? Bueno, por el antecedente salía al principio, que tiene, ¿cómo se llama? Ay, ¿dónde está? Para leerlo ahorita. Púrpura cutánea y aparte tiene trombocitopenia. Y el tiempo de la protrombina también está alterado. ¿Qué cosa? ¿Y que tiene trombocitopenia también? Ya, pero esa trombocitopenia de 111.000, ¿tú crees que le va a producir al paciente todas las manifestaciones clínicas? Además también tenía los factores de coagulación disminuidos porque tenía un tiempo de protrombina aumentado. Ya. Y, ¿Ah? Me lo dijeron, fibrinógeno bajo, tiempo de protrombina aumentado, plaquetas bajas, ¿cómo se llama eso? La evaluación ya está puesta, así que pueden decir lo que se les ocurre. Una coagulopatía. Ya, me parece muy bien, con un nombre un poco más académico. Con baja de plaquetas y coagulopatía, eso se llama coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Entonces ustedes tienen aquí una enfermedad, acuérdense que siempre la coagulación intravascular diseminada va asociada a otra enfermedad. Ustedes aquí lo mencionan, dicen síndrome paraneoplásico. Me parece muy bien. El síndrome paraneoplásico de este paciente es precisamente una coagulación intravascular diseminada. Que en este caso se está dando, muestra la diapositiva donde muestras la coagulación. La siguiente diapositiva donde sale la protrombina y todas esas cosas. La siguiente, creo que era la siguiente. Ahí está. Se fija, fibrinógeno bajo, dímero D altísimo, o sea, este paciente está haciendo un cuadro de una fibrinolisis masiva, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, una prolongación del tipo de protrombina, que usted ya lo había mencionado, una baja del porcentaje y un INR prolongado, ¿ya? Fíjense que el TTPA no se afecta en esta patología, o sea, en este caso, en otros sí.
Eso es lo que yo les decía en la clase. Habitualmente siempre se dice, ¿cierto?, que la CID tiene que alterar los dos tiempos, la protrombina y el TTPA, pero aquí ven que en este caso está afectando solo la protrombina, y de hecho en los scores de puntaje para el diagnóstico se pone solo la protrombina y la prolongación del tiempo como un criterio diagnóstico. ¿Ya? En este caso tenemos una CID, digamos, que no es tan marcada porque las plaquetas no están tan bajas, pero igual clínicamente el paciente, vuelve al hemograma, por favor. El paciente tiene plaquetas de 111.000. Con esas plaquetas nadie sangra como está sangrando este paciente. Entonces, como decía su compañero, el sangrado se debe más a un tema, en este caso, de coagulación que de plaquetas. Entonces, ¿qué necesita este paciente por ende? De transfusión. Si volvemos de nuevo a la diapositiva donde aparece cómo están entrando y saliendo la diapositiva, así que no sé, tienen que tener paciencia. ¿Qué le van a transfundir a ustedes aquí? ¿Plaquetas? Plaquetas, si tiene 111.000, ¿tú crees que es necesario? Imagínate que cuando nosotros queremos estudiar una trombocitopenia, nos preocupamos cuando está bajo 100.000. O sea, yo veo esas 111.000 plaquetas y digo que no es necesario hacerle nada, ni siquiera estudiar. ¿Qué es lo que hay que transfundirle? A ver, vuelvan para adelante. Vamos repasando las clases. Vuelve a la parte de coagulación. ¿El fibrinógeno? Vamos a darle... ¿Qué es lo que le falta aquí a este paciente? Fibrinógeno, ¿verdad? Factores de coagulación, sí. Pero lo que más le falta es fibrinógeno. Y factores de coagulación, como decían ustedes. Pero especialmente el fibrinógeno. Aquí es claro transfundir fibrinógeno. Aquí hemos concentrado de lo que estudiamos en medicina transfusional, tiene fibrinógeno. Producto transfusional. No cosas sofisticadas, sino que algo que yo siempre les dije, lo que esté presente, lo que necesitemos. Plasma. El plasma sí puede ser una alternativa, pero acuérdense que por cada unidad de plasma, tú tienes que transfundir como 30 ml por kilo para que el plasma suba como un 30% el nivel de factor que tú quieres. Y con eso significa encharcar al paciente y transfundirle probablemente unos 2 litros de plasma para que recién pueda... Imagínate que este hombre pese 70 kilos, va a tener que transfundirle una cantidad súper alta de plasma y probablemente no vas a alcanzar los niveles que necesitas, porque más encima se va a consumir. Lo más probable es que tú le transfundas a este paciente algún producto con fibrinógeno y se lo va a comer y va a tener que transfundirlo como 2 o 3 veces en el día. No puede transfundirle a una persona 6 litros de plasma en un día, o si no va a ser una edema pulmonar y puede caer en ventilación mecánica. Y aparte que te hacen unos rash cutáneos que se los encargan. Un crío precipitado, entonces, podría ser. El crío precipitado, muy bien. Ese es el producto para este problema. Tenemos manifestaciones hemorrágicas, el fibrinógeno es muy importante. Algunos colegas también transfunden, como dicen ustedes, baja la protrombina, necesitamos reponer factores de coagulación y transfunden plasma y transfunden unas 2 unidades de plasma con crío, no pasa nada. Pero aquí el crío precipitado es el fundamental. ¿Cómo se transfunde el crío precipitado? Este señor, yo lo conozco, este chico joven pesa como 70 kilos, con suerte, porque es bien delgado. Miren la clase. Se transfunde una unidad de crío precipitado por cada 10 kilogramos del paciente, entonces habría que ver cuánto pesa para ver qué cantidad de transfundir. Dije 70 kilos aproximadamente. Entonces habría que ponerle 7 unidades. 7 unidades de crío precipitado le podríamos indicar a este paciente y no indicarle plaquetas. ¿Ya? Es discutible transfundirle plasma, algunos colegas lo harían, yo no lo haría, pero no está más, además si le va a transfundir un par de unidades de plasma, puede ser. Y al controlarlo, estos pacientes se comen la transfusión rápidamente, porque los platos que tienen están con su gránulo, ¿cierto? Están liberando, ¿cierto? Activación de la sustancia que activa la CID y se consumen, ¿cierto? Rápidamente los factores transfundidos, entonces estos pacientes requieren monitorización en una UTI, idealmente,
toma fibrinógeno 3 veces al día para poder transfundirlos unas 3 veces al día al principio, ¿ya? Entonces, hay que estos pacientes, me parece muy bien el manejo, derivarlos, hospitalizarlos, y me parece muy bien, digamos, el manejo inicial. Pero tienen que, para que vayamos aplicando la materia, es importante que entiendan por qué lo vamos a transfundir. Otra cosa, vuelve al hemograma de nuevo. Eso, después al siguiente, mire, fíjese que tiene 25.000 blancos, que como ustedes separaron el hemograma, vamos a tener que volver para adelante. O sea, para atrás, mejor dicho, eso. 25.200 blancos, vamos solamente a hablar de los glóbulos blancos. 25.200 leucocitos, ¿ya? Una leucocitosis, en siguiente diapositiva. Tenemos que tiene entonces una desviación izquierda, como ustedes muy bien lo dicen, pero no se olviden de que abajo salen los promielocitos. Cuando aparezcan esos promielocitos, ustedes tienen que desconfiar de que eso sea solo una desviación izquierda. Los promielocitos en el hemograma del caso anterior, vimos que podían ser parte de una desviación izquierda, pero en este caso, con todo el desastre que está experimentando este paciente, es muy probable que estos promielocitos en realidad no sean promielocitos, sino que sean blastos de promielocito. ¿Ya? O sea, blastos promielocíticos. Ustedes, como bien lo habían diagnosticado, una leucemia aguda mieloide promielocítica. Y fíjense los neutrófilos. Tenemos un 7% de células, ¿ya? Pero tenemos un recuento absoluto de 20.600, de un total de 25.200 células. O sea, es como algo que no junta ni pega, ¿verdad? ¿De dónde sacamos 7% de neutrófilos si tenemos un recuento absoluto de 20.000? No sé muy bien por qué dio ese recuento. Yo creo que lo que hay que hacer acá, ¿qué es lo que puede haber pasado aquí? Que probablemente el recuento que dio la máquina es la máquina confundió, en este caso, entre comillas, los promielocitos con neutrófilos, pienso yo, y los sumó y los metió todos dentro del recuento absoluto de neutrófilos. Entonces, probablemente este recuento absoluto es del contador automatizado, pero el recuento en porcentaje es del frotis del tecnólogo. ¿Ya? Entonces, por eso es que tienen ahí ustedes esa discordancia, que no, seguramente después la van a ver y se van a tener ahí las dudas de qué es lo que está pasando. Aquí hay otro fenómeno que tampoco me han mencionado ustedes, que también lo vimos en la clase de hemograma. ¿A nadie le llama la atención los eritroblastos que están ahí? A ver, alguien del grupo que me diga. A ver, don Ricardo Lamas, que me diga a él qué le parece esos eritroblastos que están ahí. Ya estoy. ¿No deberían estar ahí? Nos pinta, primero que nada. No deberían estar, muy bien. Primera deducción me parece muy bien. ¿Y qué me preguntó, doctor? No, ¿qué es lo que tienen que ver esos eritroblastos? ¿Por qué están ahí? ¿O cómo se llama el fenómeno asociado cuando están esos eritroblastos? Es por una falta de reposición de... ¿Cómo se llama el fenómeno del hemograma? ¿No es una falta de reposición de qué, me dice usted? ¿De eritrocito? No, no es por eso. A ver, ¿alguien más del grupo que pueda responder? A ver, Marian Krause. A ver, Marian. O alguien más, pues hay 10 personas en el grupo. Cualquiera puede responder. ¿Quiere decir que se están formando nuevos eritrocitos? No necesariamente. Estas son células
este fenómeno en que están hay desviación izquierda que ustedes lo muestran ahí, y hay eritroblastos, eso se llama frotis leucoeritroblástico. ¿Ya? Lo vimos en la clase de hemograma también. Y esto se refiere a que una de las causas de que se ocurran esto de que están los eritroblastos en periferia es porque son células que están dentro de la médula ósea, y cuando su hábitat, por decirlo así, es ocupado por blastos, entonces las células salen a circular como una reacción a estrés. ¿Ya? Entonces eso se representa, esta desviación izquierda que ustedes ven ahí, con eritroblasto representa eso, ese fenómeno. ¿Ya? Se llama frotis leucoeritroblástico, que no lo vamos a ver tan seguido en todas, pero aquí cuando vean eritroblastos puede ser secundario eso. Voy a ver otras razones también. Como dicen ustedes, su compañero dijo al principio, puede ser por falta de regeneración de eritroblastos, sí, pero eso ocurre más bien en la anemia hemolítica. Cuando hay crisis hemolítica y se tienen que generar gran cantidad de células, puede ocurrir también eso. Ya, muy bien. Excelente. Entonces vamos a un pequeño break de 10 minutos y pasamos después al grupo número 9.